pues me agarró un virus maligno en la garganta que me impedía hablar con soltura, y la tos me tenía un poco fastidiado. Pero bueno, se recuperó la salud afortunadamente con los tratamientos médicos. De ¿Antes repente, de la contingencia o después de la contingencia? Antes de la contingencia, sí, perfecto. pero ya me dijo el doctor que dice, te va a volver a dar tu alergia, así que, caray. Pero bueno, hasta el momento voy bien. Pero bueno, estamos ya de regreso aquí en la estación. Les recuerdo a ustedes que este programa está siendo transmitido en vivo en YouTube, en Facebook Live. Tenemos nuestro teléfono en el estudio, 72 58 58 56. Y muy importante, tenemos un chat en vivo para que a nuestras invitadas de hoy puedan hacer todas las preguntas sobre las temáticas que vamos a tener hoy, que parece que se va a dividir en una doble temática nuestro programa. Pero bueno, empecemos con la presentación. A mi derecha está Diana Meléndez, por favor. Hola, mucho gusto, Enrique. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo y que nos permitas compartir tu espacio en un día tan importante para las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, 17 de marzo, Día Nacional e Internacional contra la homo, bi, trans, lesbi e interfobia. Ahorita nos explicas cómo surge este día, cuál es la importancia de este día. ¿En verdad existe una fobia a la diversidad sexual? Ahorita vamos claro que sí, con Enrique, eso. muchas Pero gracias. de tu presentación académica, solo 2, 3 páginas dinos. No nos vayas a decir las 20 páginas. Un poco con que el público sepa con quién estamos. Bueno, yo soy maestra en trabajo social por la UNAM. Mi línea de investigación es abuso sexual infantil incestuoso. Soy sexóloga, especialista en género. Soy terapeuta familiar, soy educadora sexual. Bueno, una cosa que me he dedicado a trabajar mucho es particularmente la defensa de los derechos humanos y las violencias contra las mujeres y en general contra las personas, cualquier tipo de violencias. He podido reunir un poco de experiencia, particularmente en el tema de las violencias contra las personas LGBTI, que bueno, es un tema con el que he estado trabajando ya desde hace más de 15 años. Perfecto, ahorita se me han ocurrido muchas preguntas. El chat, acuérdense, está aquí para que pregunten a nuestro especialista todo lo referente. Y está con nosotros una invitada que no estaba programada, pero que ya nos llegó. No, ¿cuál una invitada? 2 invitados. Ajá. Ah, sí, de hecho. Sí. A ver, ahorita, que Somos también es importante, son un binomio. La primera parte del binomio, ¿quién es? Huy. No tú. Bueno, yo soy Miroslava Cisne, ¿Sí? Soy usuaria de un animal de servicio y alerta médica que es Huy. Es un Shih Tzu que está aquí abajo. Hace rato andaba asomado, igual ahorita no lo ven, sino al ratito lo levantamos, ya lo están viendo. Ya. Y bueno, Diana, tengo la fortuna de ser amiga de Diana y muy amablemente me dijo, vente a mi espacio para que sepan de qué se trata, y aunque, bueno, no pertenezco a la comunidad, pero sí tengo amigos de la comunidad y también hemos estudiado mucho la parte de la discriminación hacia todo tipo de grupos vulnerables. Perfecto, recuérdame tu nombre, que se me fue. Miroslava, sí. Miroslava. ¿Y te acompaña? A todos lados. A todos lados. A ver, cuéntame. De hecho, legalmente tenemos acceso universal. El problema es que eso explícaselo a un guardia en una entrada de una plaza que le dijeron no entra ningún animal, bueno, ningún perro, mascota, porque si no ni nosotros entraríamos, ¿verdad? No puede entrar ningún perro o mascota, y pues por más que le expliques, le enseñes el certificado, nada más dice no. Ahorita vamos contigo, Miroslava, pero para que me hables de un certificado que dice que no es mascota. Exactamente. Que dice que tú lo necesitas. Sí, mi psiquiatra se ha hecho responsable de hasta del entrenamiento de Huy, no que él lo haya entrenado, pero él está certificando con sus múltiples cédulas, porque también es más o menos aquí como mi amiga Diana. También está muy capacitado. Sí, de que es un perro de servicio y tiene que estar junto a mí todo el tiempo. Perfecto, Miroslava. Ahorita vamos a integrar estas dos elementos, 2 conversaciones que tienen en común: la discriminación, la poca... Pero el bueno, estigma social. A eso vamos. Estigma, sí. ¿Por qué es importante el día de hoy? Mira, en 130 países alrededor del mundo, hoy se celebra el Día Internacional primero era contra la homofobia. Y surge a partir de 1990 con la despatologización de la homosexualidad, que sale del catálogo de trastornos y enfermedades mentales, el DSM-4 y el CIE-11,
que ahora es el DSM-5. Y bueno, es un día muy importante porque es un día al año en que se da visibilidad a todas las formas de discriminación, acoso, estigma, rechazo, vulneración de sus derechos humanos de las personas LGBTI. ¿Qué quiere decir el acrónimo? Es gays, lesbianas, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales y bisexuales. Y bueno, hoy es muy importante, sí, de hecho, porque el presidente acaba de decir en su mañanera que oficialmente México queda inscrito en los países que reconocen el día, pero no solo como la homofobia, contra la homofobia, sino contra la homo, lesbi, trans, bi e interifobia. Es decir, le da capacidad jurídica a todas las diversidades sexuales que se conjuntan en el acrónimo. Bueno, a partir del 2004 es cuando la ONU instaura este día para visibilizar la cantidad de crímenes de odio que hay en todo el mundo. Todavía actualmente, en el siglo XXI, existen países que criminalizan la homosexualidad. Existen clínicas, tengo unos queridísimos amigos de YAG México que se han ocupado de trabajar el tema de las terapias de conversión, que son torturas medievales que pretenden cambiar la orientación y la preferencia sexual de jóvenes, mujeres y hombres lesbianas y homosexuales. Entonces, imagínate en este tipo de cuestiones, si no es importante un día como hoy, en donde no tenemos nada que celebrar, pero sin embargo sí tenemos que reconocer que hay avances a nivel internacional en favor de las personas LGBTI. Y bueno, en un día como hoy, pues es muy importante que hablemos del tema, porque de acuerdo con la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación 2018, uno de los indicadores de discriminación tiene que ver con la orientación sexual. Y uno diría, bueno, pues si la Ciudad de México se vuelve como un paraíso de oportunidades y de derechos humanos, considerando que la Constitución Política de la Ciudad de México sí es una constitución de vanguardia, porque es una de las primeras en América Latina que reconoce la diversidad y la orientación sexual como un derecho humano, sin embargo hay cosas que se quedan todavía en el papel. Los crímenes de odio siguen siendo una constante en todo el país. Las personas son marcadas, cual si fueran animales, por su orientación sexual. Ocurren violaciones correctivas en muchas partes del país, en donde las personas que se identifican como no heterosexuales son violadas de manera multitudinaria, con particularmente las jóvenes lesbianas que se declaran abiertamente homosexuales, los hombres también. Y fíjate, en esta riqueza cultural que tenemos, existe también una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, que es donde están la comunidad de las mujeres mushes, la comunidad mushe, en donde ser transexual tiene una categoría social, porque son mujeres que son reconocidas en sus entornos como mujeres valiosas, como personas valiosas que no se adscriben a ningún género en particular. Perfecto. A ver, me quedé, te dije hace rato con la pregunta, es día contra la homofobia, transfobia. Ajá. Fobia significa miedo en términos generales. Así es. ¿Le tenemos miedo a la diversidad? Yo creo que le tenemos miedo las personas a lo diferente, a lo que no conocemos, a lo que no entendemos. Y esto tiene que ver principalmente por la falta de educación sexual integral. Eso es decir, ¿cómo pasamos del miedo al asesinato? Claro. A ver, pero yo le tengo miedo a, no sé. A una araña. A una araña. No, a las arañas no. A los azotadores. ¿Conocen los ¡Ay, azotadores? sí, horror! Esos sí son animales feos. Mi infancia quedó marcada por un azotador. Esos sí son feos. Sí, horrible. Pero no los voy a matar, no voy a incendiar la casa. Claro. ¿Por qué pasamos del miedo al asesinato? ¿Cómo está esto, Yo creo Diana? que tiene que ver con la construcción de los imaginarios culturales y sociales. La fobia, como tú tienes toda la razón en mencionarlo, tiene que ver con el miedo irracional hacia lo desconocido o hacia lo diferente. Sí. Y la fobia, si bien también puede tener una génesis a nivel psicoemocional, como tú bien lo sabes, también son construcciones sociales. Hay algunos experimentos muy perversos que se han hecho a lo largo de la historia para detectar que se pueden construir las fobias. Los miedos se pueden construir a partir de ciertos experimentos donde a las personas, en un modelo completamente cognitivo y conductual, se les acerca a lo que puede generarles miedos. Y bueno, en el caso particular de las fobias contra la diversidad sexual, tiene que ver con una cultura de ultraderecha, con pensamientos que solamente ven la heteronorma, es decir, la heterosexualidad como lo normal, como lo aceptable, el sexo para procreación, y que no reconocen que en la diversidad está la riqueza. Entonces, cuando las personas vamos creciendo con un montón de mitos, de prejuicios, vamos generando fobias, y las fobias se transmite también
se transforman en miedo. Estas fobias se transforman en miedo, pero también en odio. Voy a deshacerme de lo que es diferente a mí, de lo que me provoca náuseas, lo que me provoca asco. Pero eso que estoy haciendo, por lo que estoy actuando, es una construcción. Completamente. Ese miedo o ese asesinato es producto de una construcción. Así es. Familiar y social, por lo menos. Nosotros las personas, hombres y mujeres, tenemos que apegarnos, lo que ya te mencionaba hace un momento, a la heteronorma, a lo que se dice que se debe de ser en la sociedad para tener un espacio adecuado y de respeto, hombre y mujer. Quien se sale de ese binomio está transgrediendo, y las personas LGBT transgreden ese mandato social, que las reduce a un espacio de un cajón. Las personas que no cumplen con la norma, con la cuota de género que les corresponde, que en el caso de las mujeres, ser femeninas, tener ciertas características muy marcadas desde un concepto completamente heteronormado, y los hombres que no cubren su cuota de masculinidad, ser fuertes, formales, listos para el sexo, y todas estas categorías que se nos van adjudicando desde la niñez, que tiene que ver con los aprendizajes sociales, bueno, pues nos condicionan a que lo que sale de este mandato social, en este binomio heteronormado, es algo que no cabe, no tiene cabida, y genera estigma, genera miedo, genera desconocimiento, y solamente cuando tenemos una persona cercana a la familia es cuando nos damos cuenta de que trabajar en derechos humanos y en la aceptación, no la tolerancia. En la aceptación y el respeto hacia las diferencias podemos ir como entendiendo y desmenuzando lo que implica una fobia hacia las personas LGBT. Bueno, ahora, ¿cómo se pasa al asesinato? Okay. ¿Qué características tiene el asesinato de... Crímenes de odio. Bueno. Los crímenes de odio están muy fundamentados en pensamientos ultraconservadores de ultraderecha que ven a lo diferente como lo peligroso. A mí me da mucha risa, yo soy una mujer heterosexual, estoy casada, tengo un hijo, es decir, soy profesionista, ya cumplí con mi cuota heterosexual. Ya la cumplí. Entonces de repente la gente se cuestiona que por qué una persona que ya cumplió con estos mandatos está metida en esto. Pues porque yo consideré, desde que me estaba formando como sexóloga, como educadora sexual primero, luego como terapeuta sexual, que yo tenía como un montón de privilegios que el resto de las personas no. Esa fue una decisión que yo tomé a partir de vivencias de perder a muchos amigos homosexuales en la época en que todavía la gente moría por SIDA. Y bueno, ¿cómo pasamos de una fobia social y de un estigma al crimen de odio, empujados por el resto de la sociedad? Hay una película mexicana de los 70s que retrata maravillosamente cómo llegamos a los crímenes de odio. Se llama El lugar sin límites. El personaje es parte de la cultura de nuestro país y yo creo que también parte de Latinoamérica, que se llama La Manuela. Roberto Cobo, que en su vida privada también era un hombre homosexual, aunque abiertamente él nunca salió del closet, encarna a una mujer transvesti y transexual. Que esta mujer es el objeto de deseo de un macho mexicano caracterizado por Gonzalo Vega. Y que al final de la película, les voy a aventar un spoiler muy grande, pero aquí cabe, él asesina al objeto de su deseo. Él se siente tan atraído sexualmente por la Manuela, que termina, antes de aceptar que la desea sexualmente a esta figura erótica para él, termina asesinándola a golpes, empujado por su cuñado, en un crimen de odio. Él se acerca a ella en una escena muy casi al final de la película y la besa, y se ve el deseo que siente por la Manuela. Cuando la había golpeado, desde que la conoció toda su vida, por lo que ella reflejaba, ella escondía en él el deseo. Entonces muchas de las veces matamos aquello que no comprendemos, y empujados social y culturalmente por el miedo a vernos desnudas y desnudas, pero no físicamente, sino emocional e intelectualmente. Bueno, a mí se me ocurre complementar tu explicación con el cerebro de quien comete el crimen. Claro. Ya no está funcionando bien. No solamente son los constructos sociales, educativos, sino ya no está... Una psicopatía por ahí. Ya hay por ahí. Son crímenes de odio, lo entiendo, pero además hay una enfermedad mental. De acuerdo contigo. De acuerdo contigo, porque cualquier persona que comete un asesinato, más allá de un crimen de odio, que es el feminicidio, el transfeminicidio y todos los crímenes que quedan impunes, los asesinatos, también tienen que ver con la personalidad de quien los comete, porque no toda persona, tú puedes tener como una cierta resistencia a las personas de la comunidad, pero no por eso vas a andar por ahí matándoles. Exacto, a eso me refiero. Claro. O cierta resistencia, o cierta afinidad, o cierto odio, claro, pero de todas maneras no voy a estar matándolos. Claro. Entonces, bueno, si tú te pones a analizar algunos casos importantes de crímenes de asesinos seriales,
todas estas personas sí traen una psicopatología desde la infancia. Estoy Sí. casi seguro Sí, por es supuesto que sí. precisamente eso lo hace lo complejo. Por supuesto que no que nada sí. más es un asunto de la persona de la víctima y el victimario. Sino Claro. ellos dos están dentro de una esfera social Sí. que justifica esa conducta. Claro. Claro, Que hasta la promueve, a lo mejor por hasta la supuesto, promueve. porque además la impunidad con la que se cometen este tipo de crímenes manda un mensaje no la social, castiga, claro, entonces- un mensaje social que dice, bueno, pues no es sancionado. permisivo, ¿no? Claro, si no es sancionado es permitido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, encontramos la misma situación con los feminicidios. Platicaba hace un tiempo con una colega que relacionábamos que los crímenes ahora contra las mujeres se están cometiendo de una manera muy brutal. No solamente es el delito sexual, que antes las mujeres éramos violentadas sexualmente. Ahora somos violentadas sexualmente y también la forma en que se nos mutila es también muy importante para indicarnos que la impunidad está permitiendo que este tipo de crímenes sean cometidos con cada vez más saña. Igual Así ocurre es. con los crímenes de odio. Y eso muestra cómo estamos, no sé si es el término adecuado, podridos en el cerebro y como sociedad. ¿Sabes que la ruptura del tejido social es respuesta a el entorno tan violento que estamos viviendo desde hace décadas en el país? Yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a Miros nos va a tocar ver el cambio que esperaríamos, porque verdaderamente hay una ruptura del tejido social en donde la violencia parece una forma de comunicación. Sí. Nos comunicamos las personas a través de la violencia y en todos los entornos, ¿eh? El control y la violencia parecen ser las nuevas Y formas que de comunicación. toleramos y hasta Claro, promovemos. claro. Cuando es una escena, Somos permisivos así también. es. Cuando es una película de violencia, tapamos a nuestros hijos así, es una Sí, película claro. violenta, ¿no? Cuando es sexual, Sí. no, perdón, es al revés. Al revés. Perdón, cuando es sexual, Ah, tapamos. tapamos que no vean. Cuando vemos que dos tipos que se están descuartizando o que le cortó la cabeza y sigue Sí. eso no nos alarma como adultos con nuestros Claro. hijos, lo toleramos más, nos reímos. Hay una normalización ¿De la aprendida violencia? de la violencia y una naturalización de todas las formas de violencias sociales. Porque finalmente los crímenes de odio tienen que ver con una forma exacerbada de violencia social. Y que además permitimos, porque bueno, cuando nos volvemos indolentes ante lo que le pasa a las otras personas, ¿en dónde está nuestra humanidad? Quizás yo no concuerde mucho con que, pues tú seas gay. Pero ¿qué me da mi derecho de me meter bajo tus sábanas? Yo creo que el respeto a la individualidad de las personas es lo que hemos ido perdiendo a lo largo de la historia. Y esto de verdad que es un problema social que nos ocupa a todas las personas, desde la escuela, desde la religión, desde la política, desde todos nuestros entornos. Estamos repitiendo discursos que tienden a ser sumamente violentos. Repetimos conductas, es que yo no quise decir eso, tú lo malinterpretaste. Desde que decimos este discurso, ay, yo tengo un amigo gay, yo no tengo nada contra de los gays, pero yo no tengo nada en contra de las lesbianas, pero qué mal ejemplo le dan a los niños si se están besando. A ver, espérame, el amor no tiene por qué ser problema para ti. Si te parece algo anormal, habría que analizar dónde están tus parámetros, dónde están tus valores. Porque si te parece normal que aparezcan personas descabezadas, personas quemadas, personas violentadas, que les han extraído sus órganos, y eso no lo cuestiones, porque cuestionas el amor entre personas del mismo sexo. Tenemos un problema con tolerar o respetar la diferencia. Claro. Voy a enlazar a nuestra invitada, Miroslava. Si me corriges, yo aprendo también con ustedes. ¿Tienes una discapacidad? Así es, una discapacidad psicosocial ¿Mm? que consiste en un síndrome de trastorno de ansiedad y ataques de pánico. ¿Mm? Entonces, por eso requiero del apoyo de JUY, que está entrenado para avisarme cuando me va a dar un ataque de pánico o de ansiedad, me avisa sin él lo percibe primero que yo. Entonces eso me da un margen, un espacio para ya ponerme a respirar y todas las técnicas que nos enseñan, que básicamente son de respiración. Entonces eso me ayuda a que ya el ataque sea con mucha menor intensidad. Sin embargo, en nuestro país, aunque legalmente no hay ninguna objeción, al contrario, tanto convenciones internacionales a las que pertenece México, tanto la Constitución de CDMX, que ya viene claramente, y otras leyes, nos amparan al no tener una ley específica. Por eso dicen, es que no lo entendemos y no puede, y cómo va a entrar al restaurante, se van a ir mis clientes, o sí te dejo entrar, pero solo en esa esquina. En fin, pasa toda esta serie de discriminación. Y hay otro problema más, como mi discapacidad es invisible, entonces dicen, es una vieja loca, y me ha pasado.
hasta de mismos policías. Me han tocado policías monísimos, pero me tocaron 2 en el Metrobús que le decían al resto de la gente, porque el chofer no me quiso llevar y paró el Metrobús, que era una vieja loca y que ya me iban a remitir. Desafortunadamente no llegó la patrulla para ir a denunciar a esta persona, porque es importante que sepan que afortunadamente en Ciudad de México la discriminación también es un delito. ¿Esto qué significa? Bueno, soy abogada en propiedad intelectual, me faltó decir. Entonces medio entiendo un poquito de las cuestiones legales. Y aquí entrando, la abogada. entrando de lleno a discriminación, es la discriminación no tienes permitido hacerla por ley y viene desde la Constitución, desde nuestra Carta Magna. No es, ay, se me olvidó, ay, no sabía, ay, qué pena, o todas las cosas también que venía ahorita compartiendo Dianita, de que pone uno pretexto. No hay pretexto. Si tú discriminas, ya puede ser, ahora sí que castigado mediante una pena, porque es un delito en la Ciudad de México. Ojalá pronto sea ya a nivel federal, pero es un delito, además de que, bueno, hay otras formas de defenderse de este tipo de actitudes, ¿no? Un sitio recientemente, un señor del sitio me decía, ay, no, madre, es que no, ya traía yo cargado a Juy para subirnos, y me dice, no la puedo llevar, es que tiene muchos pelos, y yo tengo la opción de decidir si subió un borracho o no, o sea, me comparó con un borracho. Afortunadamente, en donde conocí a Diana en un diplomado del derecho a la no discriminación, ahí conocí a muchos compañeros trans que, híjole, cuando los conocí, tristemente nuestro punto de encuentro fue la discriminación. Digo, tristemente, pero maravillosamente a la vez, social, ¿no? Y el estigma social. Ahora, a mí lo que me ayuda es que es un perrito muy simpático, pero lo que sí yo sé que les pasa a los compañeros trans es de que se van a los golpes contra ellos, o sea, no solo los discriminan, sino luego empiezan estas actitudes de odio, de violencia, y nadie hace nada. Nadie, es increíble. Me pasó esto en el Metrobús, 50 personas, y yo les decía, soy una persona con discapacidad, necesito de mi perro. Y todos, vieja loca, fue lo menos feo que me dijeron. O sea, además, ahí ayudados por el policía, que el policía decía que yo estaba mal, entonces, bueno, gracias a Dios nadie me golpeó, pero yo dije, ahorita me van a golpear. Lo que hice fue prender mi celular y cuando ve uno ese video es muy fuerte. Entonces, yo me imagino a un compañero trans o cualquier otro miembro de la sociedad gay, porque es diferente o porque se ve distinto, bueno, se van con todo. Y yo creo que también, yo no soy experta en psicología, pero yo creo que también la gente libera muchas de sus propias frustraciones y neurosis en el de enfrente. Lo que te choca, te choca. Sí, claro, son mecanismos De defensa. De defensa, uno de ellos la proyección, Claro. la actuación, Claro. algo que yo no puedo manejar internamente, Claro. lo externalizo. Y además a la gente se le olvida que la violencia empieza desde cómo nos miramos. Claro. Luego hacen unas caras, bueno, a mí me han hecho caras de asco. Sí. Yo digo, pues a estar enfermo, ¿no? Pero afortunada o desafortunadamente soy abogánster, aunque no sea de esta materia, pero eso me ha ayudado a tener más armas para defenderme, pero aún así a veces es terrible. Yo he estado a punto de hecho lo he hablado con mi médico psiquiatra, le digo, oiga, yo a veces siento que se me va a salir el corazón, porque es tanta la presión, entonces sube el ataque con todo y todo, y pues en una de esas me puede dar un ataque. Entonces trato ya de evitar llegar a esas situaciones, me alejo, pero a veces no puedes evitarlas. A ver, quiero compartir algo con ustedes para ver si lo enlazamos, lo que podemos hacer para resolver este problema. Mi mamá tuvo pocas oportunidades educativas, socioeconómicas, y trabajó para que mi hermana y yo tuviéramos más oportunidades. Pero algo que le pasaba a mi mamá cuando íbamos al PAN, a algún lugar, encontramos, porque en la zona donde vivíamos había una vecina seguramente que tenía un niño con un síndrome de Down. Ajá. Y mamá, cuando íbamos tomados de la mano hacia ella, hacia la panadería, y veía a esta pequeña que estaba jugando en su garage, mi mamá se retraía, nos jalaba, nos protegía, generando en nosotros que éramos niños, ajá, temor, claro,
El aprendizaje social. Por eso se me ocurrió compartir claro, esto, que es un claro, ejemplo. completamente. Claro, mi mamá no estaba loca, su cerebro funcionaba bien, nunca la aventó, nunca hizo nada, nunca nos habló mal de aléjense, pero su simple conducta nos daba a nosotros, ¿por qué? Porque hay que alejarnos cuando vamos pasando al lado de la Claro. vecina. Tenemos que recordar que el primer aprendizaje es por imitación. Ah, Bandura nos lo dice, que el primer personaje, el impacto tiene que ver con la imitación, lo que aprendemos viendo. Y fíjate que el estigma de las enfermedades y los trastornos mentales es un estigma que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Si alguien tiene la oportunidad, por favor, les sugiero que revisen Vigilar y Castigar de Foucault, y que también chequen el artículo que él tiene sobre el barco de los locos, de cómo en el siglo XVII, en el siglo XVI, a las personas que tenían algún tipo de trastorno mental, se les confinaba un barco, y ese barco jamás llegaba a tierra. Eran personas que vivían como animales, peor que animales, en ese barco que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo ha sido la historia de la educación especial también? Exactamente. Hasta llegar a lo que es la inclusión, que ha habido también una evolución y batallamos, pero también en su momento la historia de la educación especial fue confinarlos, encerrados, desconectados del mundo. A mí me tocó otro ya momento. No había barco, pero Sí, había una habitación. Que hablaba Freud de las histéricas, ¿no? Las mujeres que tienen algún tipo de trastorno emocional, bueno, pues eran denominadas histéricas, y hasta la fecha seguimos considerando que los trastornos mentales son privativos y exclusivos de las mujeres. Tener en cuenta también que los trastornos emocionales y trastornos psicosociales son una enfermedad del siglo XX, que en el siglo XXI están tomando un auge brutal. Tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la transformación social, es multicausal, y cada vez es más visible que personas en todos los espacios están presentando algún tipo de trastorno, pero el estigma sigue acompañando este tipo de trastornos, y por eso no me tomé el atrevimiento de pedirte que uniéramos el tema, porque si bien las personas LGBT tienen toda su vida una carga estigmática que no les impide en muchos de los casos crecer de manera armoniosa, sanamente, las personas que viven con algún trastorno psicosocial o trastorno de la salud mental también viven con un gran estigma. Y es son temas que generalmente no ponemos en la mesa porque pudieran ser no políticamente correctos. Pero hay que hablarlos, porque es una realidad social. Hay que hablarlos. Y entre más los hablemos, más los entendemos. La educación y el conocimiento nos acerca a evitar prácticas discriminatorias. Yo lo viví muy tempranamente. Curiosamente, mi mamá le tenía miedo a poblaciones diversas. Y yo, dentro de algo, la vida me llevó, la educación, bastantes años trabajé con autismo y síndrome de Down, con lo que mi mamá huyó. O por desconocimiento, yo acabé en el sector de educación especial. Yo también estuve en educación especial. Me tocó un momento muy lindo. Me tocó USAER. Ya me tocó USAER. Ya no me tocó CAM. Ya a CAM, yo no soy tan valiente, no llegué a CAM, que CAM son los centros de atención múltiple. Sí, y USAER eran las unidades de atención para niños con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, mi acercamiento, de hecho, fíjate que fue como muy curioso, porque mi primer acercamiento a poblaciones vulnerabilizadas socialmente fue a través de educación especial. Porque algún niño o alguna niña que se salían de la norma, bueno, ya tenían un montón de trastornos, ya estaba loco, era el pegalón. Había un estigma social muy fuerte que empezaba desde el espacio educativo. ¿Cómo es que las niñas y los niños empiezan a discriminar, empiezan a mostrar conductas violentas? Pues desde el espacio educativo. Y el espacio educativo formal que representa la escuela, pero el espacio educativo informal que representa la casa, los amigos, la iglesia, la comunidad y el entorno social. Son sumamente importantes para ver cómo vamos educando y de qué forma vamos transmitiendo valores. Ahorita vamos a eso, nada más quiero acabar el ejemplo para que vean lo que pasó en la generación de mi mamá, en la mía, y que ahora veo a mis dos hijas, jóvenes adolescentes, que en sus trabajos de equipo en la escuela tienen jóvenes diversos. Maravilloso. Y ni siquiera tienen que avisarlo. De repente entro a la casa y ya veo que están las pizzas y me presenta a sus compañeras. Y yo veo que una de ellas tiene una discapacidad, pero se ríen, vieron la tele, la ayudaron con el bastón, con lo que y no lo toman como, digo, ha cambiado las cosas desde la generación de mi mamá a la mía, y que ella ya ni siquiera dice, es que no me tiene que avisar, viene una amiga con discapacidad, no, qué bueno que no me lo tiene que decir, porque ya es parte de sus amigas. Primero ve la amistad, y ya después dice, y tiene una discapacidad, pero
pero no es por lo que se relacionen. Y ahí eso está padre, como es maravilloso, porque además aplicado sin tener como el conocimiento formal del principio pro persona en derechos humanos. Primero la persona antes de su condición. Así es, el principio pro persona. Y los jóvenes creo que lo están haciendo más fácilmente que nosotros. Sí. El ventaja del somos milenio. Como muy complicadas, pero tocaste un tema muy interesante. No me tienen que pedir permiso, no me tienen que avisar. A mí me han dicho, es que no nos avisó que iba a venir. Y digo, yo no tengo que avisar que estoy enferma. Y lo mismo pasa con la comunidad. Claro. O sea, no tienen que avisar que tienen otras preferencias, es su vida personal. Nadie se debería de meter con nosotros, aunque venga Huy. No, o sea, es como si traes una silla de ruedas. Así es. Nos tienen que ver como uno más. No como alguien especial o diferente. Sí. Eso es lo que me da gusto. Porque eso no es inclusión. Y lo que hace tu hija es inclusión, padrísimo. Ni lo sabe. Ella está en la preparatoria y la otra en la gastronomía. No saben ni qué es inclusión, pero la practican sin saberlo. Pero por tu praxis. Tiene que ver con lo que tú haces y lo que tú les has ido enseñando de manera quizás informal. Quizá informal, quizá posiblemente. Pero lo que voy es que ya ahorita van ustedes, así como se puede construir estos estereotipos, se pueden deconstruir entonces. Claro. ¿Me puedes educar? Claro. A ver. Claro. Fíjate que ese tema de la deconstrucción nos pega a todos los espacios. Yo soy una mujer feminista y la deconstrucción no quiere decir que arranques los conocimientos previos, sino que los modifiques y les des un nuevo giro, que les des una nueva lectura a la deconstrucción. Los prejuicios, los mitos, los miedos, muchos tienen que ver con el aprendizaje social y la ventaja es que todo lo que se aprende tiende a ser desaprendido o modificado. Entonces, si nosotras empezamos a partir de que todas las personas merecemos respeto e igualdad de oportunidades por el simple hecho de que somos personas, bueno, ahí ya tenemos un gran avance y educamos a nuestros niños y a nuestras niñas con esta premisa, ahí empieza la deconstrucción. Si a mí me enseñaron, por ejemplo, en tu caso que muy ricamente nos compartes, que hay un estigma y hay un miedo a lo desconocido que le ocurrió a tu mami, es mamá. Lo mismo que pasa con las personas LGBT, con las personas con algún trastorno psicosocial o con alguna discapacidad. Todas las personas que se ven diferentes, que no se adecuan a cierta norma, van a tender a ser discriminadas, a ser señaladas y a ser invisibilizadas en muchas circunstancias. Entonces, yo creo que la deconstrucción tiene que ver con el reaprender desde las nuevas realidades sociales. Y siempre pensando en el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Es primero la persona y luego su condición de vida, su condición social, su condición. Primero la persona, ante cualquier circunstancia. Al inicio lo mencionaste, se nos puede discriminar por orientación sexual, religión, por religión, por aspecto físico, por color de la piel, física, cuestiones raciales, social, entonces por el nivel educativo. Fíjate que la ENADIS, por eso todo lo que está en los puestos en este establecimiento no se discrimina y ponen una serie de 7, 8 características que en lugar de alegrarme, a mí me asustan, porque digo, caray. Y aún así me discrimina. Por todo eso se puede discriminar. Uy, y las que faltan, ¿eh? Y las que faltan. Y las que faltan. Fíjate que en la ley de CONAPRED para prevenir y eliminar la discriminación ahí viene la definición más completa de lo que es discriminación. ¿Sabes? No de memoria. ¿Qué es discriminar? Pero en el artículo 1 de la Constitución, desde 2011, está consagrado desde el artículo 1, caray. Queda prohibida toda discriminación en base a, y vienen todos. La discriminación tiene que ver con separar. Eso quiere decir. Y luego acomodo. Sí, ya habla de una separación. Entonces, ya cuando discriminas, estás separando. Discriminar es separar. Separar. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que discriminar es seleccionar excluyendo. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante. Excluyendo con lo que me desafina a mí, con lo que aprendí por educación, con lo que vi. Claro. Entonces, las personas en realidad en México es alarmante el nivel de discriminación que practicamos. En México somos un país terrible, somos un país discriminatorio, altamente discriminatorio, ¿verdad? Impactante. Cuando viajamos nos quejamos, los que hemos podido viajar, que los norteamericanos son clasistas, racistas. Sí, claro. No. Los mexicanos no cantamos mal las rancheras. Ahora estamos peor. A nosotros nos ha ido muy bien viajando a Estados Unidos. Completamente. ¿Crees que estamos peor? Sí. Tristemente, sí. Hay un documento que todo el mundo debemos conocer, está en línea, por favor, bájenlo. Es la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2018 y de verdad te dan escalofríos. Te dan escalofríos. Las personas discriminamos hasta por lo que no te puedas imaginar.
y nosotros nos consideramos un país de vanguardia, habría que analizar nuestros introyectos. El principal problema es que no entendemos realmente lo que es discriminación. A mí misma me pasó, la vivía, pero no sabía que era discriminación. Y cuando me llega la invitación a tomar este diplomado, yo sinceramente pensé, 4 meses, 2 veces a la semana, varias horas, pues ¿qué tanto me van a platicar de discriminación? Y cuando lo tomé me asusté. Sí, Me asusté pues, y a la vez me gustó. ¿Por qué? Porque 4 meses no eran suficientes. Pues sí, por lo que estoy viendo en el asunto de discriminar, tienen que ver cuestiones de teorías de aprendizaje. Así es. De cómo diablos aprendí. A discriminar. Cuestiones de valores también seguramente hay, legales. El tema que ustedes manejan suena muy complejo. Y de hecho lo es. Y lo es. Y el problema es lo que decía hace un rato. O sea, todos tenemos prohibido discriminar. O sea, no es de que se me olvidó, no sabía, no me enteré. No, no puedes discriminar. Está prohibido por nuestra Carta Magna. O sea que como quien dice ya, valió gorro. Todos incurrimos o no discriminas o no discriminas. Y ahora si que no lo escucho, sabes, creo que todos, y me incluyo, bueno, quizá ustedes no, en algún momento creo hemos que todos discriminado. nosotros hemos discriminado, Sí, porque ahora que me mencionaste todos esos indicadores, religión, aspecto físico, a ver, ya el hecho de burlarse de alguien de un sobrepeso, la gordofobia es otro tema. ya es un asunto de... Pero fíjate, nosotros como mexicanas y mexicanos tenemos una pedagogía de la crueldad, dijera Rita Segato. Porque había que analizar desde dónde hacemos los chistes. Los chistes que a todo el mundo matan de la risa tienen que ver con la burla a las diferencias de minorías y de poblaciones muy específicas. ¿Tiene que ver con las minorías, los claro, chistes? Los chistes te vas a burlar del gay, te vas a burlar del gordo, te vas a burlar del indito, te vas a burlar de personas del torpe, del gallego torpe. Exacto. Te estás burlando de características de las minorías. O de las mayorías, que en este caso las mujeres también, los chistes muy misóginos están encaminados a burlarse de las mujeres, que somos el 52% de la población mundial. Bueno, no somos tan minorías, minoría. y que sin embargo muchos chistes que tienen mucha carga de misoginia y de violencia contra las mujeres, y que nos reímos y no aterrizamos, no nos ponemos a desmenuzar lo que estamos diciendo y de qué nos estamos riendo. Sí. Fíjate, por ejemplo, las personas muy heterosexuales generalmente tienen unas conductas muy típicas del marcaje de género, y sin embargo observa el fútbol. Cuando los hombres festejan, particularmente los jugadores de fútbol, festejan, se agarran las nalgas, se agarran el pene, se besan, se abrazan, tienen caricias, sácalo de ese contexto, y son prácticas homosexuales. Definimos la práctica homosexual como todas aquellas cosas que tienen que ver con caricias eróticas o amistosas o amorosas dirigidas hacia el mismo sexo. Entonces, la práctica homosexual no tiene que ver con una penetración anal necesariamente. Y las personas heterosexuales no lo vemos, porque está muy normalizado. Pues son hombres heteros que se agarren las nalgas o que se toquen el pene jugando. No es una práctica homosexual, no. Y si lo hacen 2 gays, entonces sí. Pero si lo hacen 2 heteros, no. Entonces, hay un doble discurso con una doble moral. Igual nos pasa con las mujeres lesbianas, ¿no? Totalmente. Bueno, vámonos a un corte. Muy bien. Y también veo que ya hay algunos comentarios aquí de nuestro público y preguntas, así que muy bien. Regresamos rápidamente con Diana y Miroslava, que nos acompañan hoy para hablar de la deconstrucción de nuestros temores, nuestros miedos, nuestras fobias, nuestros patrones irracionales de educación y discriminación. Regresamos rápidamente. Muchas gracias. Soy Enrique Romero, como todos los viernes. Regresamos. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectateradio.com. También, a través de la aplicación de TuneIn, nos encuentras como Proyectate Radio. Nos puedes ver por YouTube en el canal de Proyectate Radio y el número 4. Escríbelo todo junto y sigue nuestra programación en vivo. Y por Facebook en Proyectate Radio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectateradio.com/chat.
Si quieres ver algún programa anterior, en YouTube busca en los canales Proyectate Radio, Proyectate Radio 2, Proyectate Radio 3 y Proyectate Radio 4. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web Proyectateradio.com. Pues estamos de regreso con Miroslava y con Diana aprendiendo sobre la deconstrucción, un término que para mí suena muy interesante porque no es destrucción, No. Es la deconstrucción, es decir, Analicemos nuevos saberes y reacomodemos a las analizar circunstancias. saberes Claro, y reacomodar y claro, reacomodarlos. claro. Y tiene que ver también con los valores. Y se puede deconstruir las formas como veo el mundo, cómo me relaciono contigo, Claro. mis valores, Claro. mis formas de como maestro. ¿Me podrías ayudar a deconstruir mis métodos de enseñanza? Seguramente. En lugar de anularlos y destruirlos, Claro. ¿me puedes deconstruirlos y que enseñe yo de otra manera? Claro. Y yo creo que sobre todo para eso se requiere voluntad. Para la deconstrucción, el primer indicador que nos puede dar positivo es la voluntad. La voluntad de hacerlo. Porque si no quieres hacerlo, no hay manera de deconstruir. Y uno de los elementos para ir desconstruyendo esto es la creación de estos días, como el día de Así hoy, es. Así es. que es un empujón Sí. social para tener disposición y voluntad de cambiar. Sí, sobre todo para visibilizar las cosas que debemos de construir, claro. ¿no? Como Va. la violencia y la Sí. discriminación. La violencia y la discriminación. Vámonos con algunas preguntas, por favor. Claro que Miroslava sí. y Diana, a ver si nos pueden ir contestando. Vamos viendo con Sandra. ¿Qué es un intersexual? Bueno. Dios mío. Una persona intersexual es lo que antes se llamaba en el mundo de la sexualidad hermafrodita, basada en el mito de Hermes y Afrodita. Es una persona que hay muchas en el mundo que nacen con genitalidad ambigua, es decir, son niñas y niños que pueden nacer con una vulva tan crecida que pareciera un pene, con un clítoris tan grande que parece un pene, con una vulva no desarrollada, que no tienen caracteres sexuales secundarios visibles, que tienen, particularmente lo que más se conoce se llama distrofia suprarrenal congénita. Es una malformación por una carga adicional de testosterona o no, que tiene que ver con el desarrollo de la genitalidad. Y hay muchísimas personas intersexuales en el mundo. En Estados Unidos hay un movimiento muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos de las personas intersexuales, porque cuando los bebés y las bebitas nacen, lo primero que las personas preguntamos es ¿qué es? Sí, es la primera clasificación. Cuando no hay forma de definir qué es, entonces, ¿cómo le pones? O sea, alguien lo tiene que elegir, el médico o los padres. tienen que Generalmente son los médicos. Y el movimiento que tiene más de 20 años trabajando en Estados Unidos es porque a las niñas y los niños intersexuales se les permita elegir el género y el sexo donde quieren vivir a lo largo de su vida. Es un tema muy complejo. Eso requiere un programa especial. un tema muy complejo. Lo haría, Eso requiere, sería porque muy interesante. Así es. Y si necesitamos un médico, te Claro. necesitamos a ti, a la abogada. Es un tema que muy tiene que ver con los derechos humanos. Es un tema Si muy alguien complejo. quiere como entrarle un poquito al tema, que es muy interesante, por favor lean los estudios de John Money sobre la intersexualidad y la reasignación del género, la construcción social del género. Los estudios de John Money son estudios que cambiaron a la psicología, pero que también nos alertaron sobre la manipulación de las personas. Vámonos con siguiente pregunta. Jimena Ramírez, es un tema quisquilloso, difícil de tratar. Hubiera sido traer a alguien de la comunidad. Sí, pero No, pues, lo vamos a yo, organizar. la mayoría. Lo vamos a organizar con el tema de intersexualidad. A ver cómo nos organizamos. Nancy, ¿por qué hay más gays? Bueno, Nancy, tu pregunta es bien interesante porque me la han hecho un chorro de veces. Fíjate que yo no creo que haya más gays. Lo que pasa es que a México, todo el país, se ha abierto más a que las personas sean reconocidas y aceptadas. Entonces, muchas personas que en su infancia, en su adultez, están saliendo del closet, ya se permiten ser ellas. Fíjate que tengo la suerte de tener muchas amigas trans y una de ellas acaba de salir del closet y tiene 72 años. Wow.
Entonces, ella es una mujer que permaneció en su espacio de heterosexualidad, casada, con nietos, igual que este cantante Felipe Gil, que ahora es Felicia Garza, que también a los 72 años salió del closet. No es que haya más, hay una mayor permisividad social y legal para que las personas muestren al mundo quiénes son. Y eso se requiere de valor, de verdad. Mucho. Se requiere de valor para salir al mundo y decir, esta soy yo. Se requiere de valor. Y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Y sobre todo respetarlo. Sí, particularmente. Perfecto. Y pues agradecemos el último comentario, el de Susana, que es un tema difícil. Sí. También Yo esa le es una diría idea, más también bien es una complejo. yo también me atrevería a deconstruir lo que dice Susana. No sé si sea un tema, es un tema difícil Sí. por las construcciones mentales, educativas Claro, y sociales, pero pero no tendría que ser difícil no tendría que mi serlo. hijo anda en silla de ruedas Sí. o que traigo un Un asistente canino. no tendría Bueno, que ser mi psiquiatra le dice, ¿qué tal, colega? Porque es terapeuta. Es terapeuta. Yo tuve esa dificultad ahorita, preguntando si se hacía popó. Eso es parte de mis ya sé que no es mi espacio, se pueden ensuciar, pero también es parte de lo que nos pasa, de la diferencia. Luego Eso- dicen, es que vienen sucios. Yo les puedo asegurar que traemos más sí, popó en la suela de los Sí. zapatos que en las patitas de Julio. Está bien. Pero, Pero ¿sabes estamos qué? Todos reconstruyendo. los temas que tienen que ver con la diferencia de la norma se vuelven temas difíciles. ¿Por qué? Porque no los hablamos. Cuanto más abordamos los temas, tenemos la peculiaridad de que más natural y normalmente van a ser abordados en todos los espacios. Yo sé que de repente un tema como la intersexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, quizá no sean un tema de café para debatir en las familias, pero debería. Así como la discriminación, así como el conocimiento de trastornos emocionales que muchas personas lo han vivido y lo han vivido en silencio. Quizá, tú dijiste, quizá no debería ser un tema. Yo digo, quizá podría comentarse mientras estamos cenando. ¡Claro! Quizá, Claro. así como estuvo llenísimo el Metrobús hoy, hizo mucho Sí. calor, es uno de los temas de nuestra Sí, humanidad. así es. Pero bueno, Así es. cerremos, nos quedan 3 minutos, tienen que regresar. Muchísimas En otro- gracias. en otro Muchísimo viernes. gusto. ¿Con qué nos vamos? ¿Por qué es importante este día? Nos quedan un par de Bueno, minutos. yo creo que este es un día en el que podremos hacer una reflexión de cuánto me conozco yo y cuánto conozco la realidad social de la que vivo. Y si yo no quiero para mí, dijeran algunos filósofos, si yo no quiero para mí el mal, no le deseo el mal a las demás personas. Si no quiero que la gente se meta en cómo hago el amor con mi pareja, ¿qué derecho me da a meterme en las formas de las personas en relacionarse erótica y efectivamente de las demás? Es decir, en la base del respeto encontramos una sociedad más equilibrada, más justa y más encaminada hacia una paz social. Perfecto. Miroslava, Lo despídete del primero, programa. muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Hace ratito vieron a Huy que está tranquilito. Eso quiere decir que yo estoy tranquilita, Ajá. porque también es mi espejo. Entonces, y me da mucho gusto verlo así casi dormidito, porque sí, está tranquilo. Pero ha pasado que está así casi roncando y si de repente mis químicos se alborotan, ¡prum!, salta corriendo. Pero bueno, yo les invitaría, lean el artículo primero de nuestra Carta Magna, pero sobre todo echen un vistazo a la Constitución de la Ciudad de México, aunque no sean de la Ciudad de México, porque ahí están detallados los derechos no solo de las personas de la comunidad, sino también de las personas con discapacidad y de todos nosotros, o sea, de toda persona, Sí. y es muy interesante, porque eso nos puede empezar a abrir un poquito el cerebro y la opción de entrar a estos temas. Perfecto, Miroslava. Pues bueno, Muchas gracias. no, ustedes, pues estamos de Muchas gracias, regreso Enrique. todos los viernes en su espacio. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes que nos vieron y nos estuvieron sintonizando en todas nuestras plataformas. Nos vemos la semana siguiente. Hasta luego. Bye.